estamos de regreso en Factor Clave y queremos dar la bienvenida a Adriana Guillén, economista del equipo de MF Economía, quien tiene unos gráficos y una presentación sumamente interesante y una educación también en general para la ciudadanía que hace referencia a las estadísticas y la importancia que tienen para nuestra sociedad. Justamente ya está aquí con nosotros virtualmente. ¿Cómo estamos, Adri? Muy buenas tardes, Gladys. ¿Cómo estás? Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Estamos ya aquí con Fiona atentas a esta presentación que tenés para nosotras. Genial, vamos a empezar entonces. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las estadísticas vitales, un tema sumamente interesante ya que es considerada en el ámbito de la investigación y el análisis como una de las ramas más importantes de lo que es la estadística. Sin embargo, me gustaría resaltar antes qué son las estadísticas, ¿verdad? Las estadísticas son sumamente importantes para lo que es nuestra vida cotidiana en todos sus aspectos, porque estas representan un conjunto de datos que se reúnen para poder describir una característica en común. ¿Sí? En este caso vamos a hablar de la población. Y su uso sirve tanto para el sector público como el privado. Pero bueno, volviendo a lo que es nuestro tema, las estadísticas vitales hablan de los datos que, como dice su propio nombre, describen hechos vitales que suceden en la vida de una persona. O sea, son acontecimientos sumamente importantes que suceden en la vida del ser humano, ¿sí? Estos sucesos vitales son la vida, es decir, el nacimiento, el cambio del estado civil o el matrimonio y la muerte, que en términos mucho más formales sería la defunción. Estos datos en Paraguay son generados por la Dirección General de Registro del Estado Civil y son codificados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Bueno, pasamos a la lámina siguiente y vamos a hablar de datos muy interesantes acerca de los nacimientos, los matrimonios y la defunción. En primer lugar, respecto a los nacimientos, se puede observar que en los últimos 5 años aproximadamente se ve una tendencia, si bien a la baja, pero mucho más sostenida de lo que es el registro de nacidos vivos en Paraguay. De hecho, para el año 2021 se estima un aproximado de 145.000 nacimientos. Del total de estos nacidos vivos inscriptos, gran parte de estos se sitúan en lo que denominamos el departamento central. Y otro dato sumamente interesante es que el 80% de estos registros oportunos de nacimientos fueron a través de la filiación extramatrimonial. Es decir, que estos niños fueron registrados por madres o padres solteros bajo la figura legal que se encuentran viviendo en una unión libre, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente lámina, que es la de matrimonios. Bueno, respecto a los matrimonios, para el año 2021 se celebraron una cantidad de 20.000 registros de matrimonios. Estos datos se ven muy similares en los últimos 5 años. El rango de edad se da mayoritariamente entre los 25 y 29 años. Y un dato muy divertido e interesante de saber es que estos fueron registrados mayoritariamente en el mes de diciembre, mientras que el mes con menor registro fue en el mes de junio, ¿sí? Ahora pasamos a la última lámina, donde vamos a hablar de las defunciones, que si bien presentaron un aumento importante en el año 2021, este es prácticamente en su totalidad explicado por el pico de los contagios provocados por la pandemia del COVID. Así también se observa un mayor registro de defunciones en los hombres. Estas se dan también mayoritariamente en el departamento central y gran parte de ellos corresponden a personas que tienen más de 85 años de edad. Pasamos a la siguiente lámina
Y ahora me gustaría resumir lo que es la importancia de los registros y me gustaría resaltar que existe una cantidad infinita de beneficios en la generación de estos datos. De hecho, el fortalecimiento de lo que son los registros, no solamente vitales, sino administrativos, ayudan a generar la información a un menor costo y por lo tanto en un menor tiempo, ¿verdad? Ya que la información se podría encontrar bien estandarizada e integrada con todas las instituciones públicas que lo generan, porque cuando hablamos de registros administrativos estamos hablando de la generación de datos que se da en instituciones públicas. Así también esta reduce la carga de tiempo y desgaste para lo que es el informante o el encuestado y así logra una mayor cobertura geográfica. Un ejemplo actual que se está dando en estos momentos se da con el tema del censo, que ahora se está haciendo mucho eco. Y de hecho que en Paraguay el censo se hace cada 10 años para poder recolectar este tipo de información y poder actualizar lo que es nuestra base demográfica. La recolección de datos se da a través de una entrevista presencial. Los encuestadores deben ir a las viviendas, deben interactuar con el encuestado. Y bueno, nuestro cuestionario tiene de hecho más de 60 preguntas. Si mal no recuerdo era de 68, pero son más de 60. Y tiene una duración de aproximadamente 40 minutos. Si nosotros en Paraguay, es decir, las instituciones públicas tuvieran un sistema de registros administrativos, no solo vitales, administrativos, bien fortalecido, podríamos llegar a lo que son los países europeos o, siendo más específica, Japón, por ejemplo. Japón, cuando realiza su censo, su cuestionario apenas llega a las 10 preguntas y toma como máximo entre 7 a 10 minutos en tomarlo. Y bueno, es un ejemplo maravilloso de la importancia de la recolección de datos. Si bien a nosotros nos cuesta más, eso es resultado de la deficiencia en los registros. Entonces se debe desembolsar una cantidad de dinero aproximada, se debe capacitar a las personas, se debe preparar a una institución completa y a todo un país, porque no se obtiene la información en tiempo y en forma. Entonces, lo que nos queda básicamente es realizar lo que es el censo de población y viviendas para poder actualizar lo que son nuestros datos demográficos. Qué interesante todo esto que nos estás explicando, Adriana, y viene como anillo al dedo, porque lamentablemente estamos en una época de tanta polarización, de tantas noticias falsas, de gente malintencionada que difunde algo que finalmente terminará perjudicando a la misma sociedad, como es el temor hacia el censo. Y finalmente estamos hablando de algo que se utiliza, una herramienta que se va a utilizar para el beneficio de la población y no para el perjuicio. Todo esto que nos estás explicando en un país como el nuestro, que tiene problemas de falta de datos en casi todos los rubros, hace que no se puedan solucionar de pronto problemas de décadas y décadas porque no se tienen esos datos. Así que súper actual este tema que nos estás trayendo en la tarde de hoy. Te agradecemos como siempre tu participación y bueno, ojalá que también la gente vaya entendiendo y participando de la importancia de tener estos datos, estas estadísticas vitales como es tu tema de hoy en nuestro país. Así mismo, Gladys, yo concuerdo completamente contigo. La generación de datos es sumamente importante, no solo también para las políticas públicas, porque eso es lo que siempre se menciona, también para el sector privado es muy importante. Inversores necesitan de datos para poder saber en dónde invertir, en qué monto invertir y también conocer a la población, ¿verdad? También el sector de la educación, también el sector de la salud, necesitan saber cuántos enfermos hay, cuántas personas de edad avanzada podríamos tener de acá a 5 años.
el sector de transporte también, ¿es necesario o no invertir en transporte público? Todos los sectores están interrelacionados, no solamente hay que hablar de políticas públicas, sino también a los sectores en su particularidad de necesidad, ¿sí? Muchísimas gracias, Adriana, y quedamos atentas a próximos contactos más adelante. Que tengas un feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Adriana Guillén, economista del equipo de MF Economía, compartiendo con nosotros virtualmente.